Doctor, sí vemos su pantalla.
Doctor, buenas noches. No ¿Me se le escucha? escucha. Ahora sí, recién, doctor. Ok. Vamos a esperar que Stephanie comparta la cámara. Ok. Vamos a comenzar con el retraso. A veces los karmas se producen. Creo que la cosa va por ahí. Este, Vamos a comenzar con la primera diapositiva para hablar sobre el virus del dengue. Stephanie, por favor. Muy bien, ¿me escucha? Sí, doctor. Ok. Muy bien, para hablar sobre dengue tenemos que ir a la parte taxonómica, ¿no? Y cuando uno se enfrenta al virus del dengue como a otros virus agrupados como los arbovirus, debemos recordar que existen tres familias. La familia de las Bunyaviridae, la familia de la Flaviviridae y la familia de la Tobaviridae. Cada uno de ellos tiene un género en el cual pertenecen estas familias. Si ustedes ven la parte más importante de estos arbovirus, está agrupado en las Flaviviridae. Ahí miren ustedes las especies que producen o conforman esta familia.
Ahí está el virus del dengue, de la fiebre amarilla, el virus Zika. Mientras que en la toga viridae está el virus del chikungunya. La otra familia, Bulletidae, de repente, para unas fines de casos como tenemos fiebre y tecos hemorrágicas, hantavirus, para nosotros sí es una patología que debemos pensar. Cuando uno se enfrenta a una patología que se llama síndrome ictérico febril hemorrágico, siempre uno piensa en hantavirus, piensa en fiebre amarilla, ¿no? Y como causas de estas posibles, muy aparte que está malaria, por ejemplo, ¿no? O cuadros sépticos bacterianos. La siguiente. Muy bien. Como ya hemos identificado dónde se ubica el virus dengue, vamos a hablar algunas características. Ya hemos dicho que pertenece a la familia Viridae y al género Flavivirus. Este virus es un virus ARN monocatenario de polaridad positiva. Es icosaétrico de 50 nanómetros. Está compuesto por 3 proteínas estructurales y además presenta una envoltura lipídica. Este virus dengue tiene 4 serotipos que han sido identificados muy bien: el virus dengue 1, virus dengue 2, virus dengue 3, virus dengue 4. Pero desde octubre del 2013 ya se menciona en la literatura la presencia de un quinto serotipo. Este quinto serotipo todavía no tiene una distribución urbana. Se habla de una infección, digamos, desde el punto de vista selvática, ¿no? O sea, no está todavía comprometiendo la parte humana. O sea, las infecciones que se ve están relacionados a animales, pero los tipos anteriores comenzaron igual, de la parte silvestre, luego se hicieron urbanas. Entonces, por lo tanto, no nos extrañe que más adelante ya vamos a tener infección por virus dengue tipo 5 en humanos. El genoma del virus del dengue se puede dividir en 2 regiones. Una que codifican proteínas estructurales que están identificadas como la C, que es la del núcleo, la proteína M, que está asociada a la membrana, y la proteína E relacionada a la envoltura. Pero también tiene proteínas no estructurales que se identifican por las iniciales NS, que van del 1 al 5. Y cada uno de ellos tiene una función dentro del genoma del virus. La siguiente. Bien, ahí tienen una lámina en el cual se identifican los genotipos de los virus dengue y el año de ingreso que entraron al Perú. El dengue 1, por ejemplo, ingresó en el año 90, el dengue 4 en el 2001 y el dengue 2 nos produjo la epidemia en el 2019, una epidemia que lo vimos acá en Lima, o sea, previo a la pandemia del coronavirus. Fue identificado en Coyique, en el cementerio de Coyique. La siguiente. Hablemos un poco sobre el genoma y estas proteínas estructurales y no estructurales. La proteína C cubre el genoma y es el componente básico de la nucleoclaxia o del núcleo, ¿no? Está rodeada por una bicapa lipídica donde se encuentran la proteína M y E. La proteína M es una proteína de membrana extracelular o de virus maduro.
está relacionada estrechamente con la envoltura lipídica. La proteína E es la que establece el serotipo. Están estrechamente asociadas a la envoltura lipídica. No recuerden los genotipos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. La siguiente. Con respecto a las proteínas no estructurales del genoma, habíamos dicho que se identifican por las iniciales NS, ¿no? Y que van del 1 al 5. La NS1 pesa 45 kilodaltons y es importante en los procesos de replicación viral. La NS2A pesa 22 kilodaltons, es una proteína hidrofóbica y se ubica en la membrana. La misma que coordinaría los procesos replicación y ensamblaje viral. Entonces, muy importante dentro de la infección por este virus. El NSB2 pesa 14 kilodaltons y se ubica en la membrana. Y esta interactúa con la proteína NS3. Parece que esta interacción hace que el virus sea muy infectivo, ¿no? Entonces, porque trata de ocultar la respuesta inmunológica de las personas que se infectan por el virus. La NC3 pesa 70 kilodalton. Está también involucrada en distintos procesos que permiten que el virus pueda evadir la respuesta inmune del hospedador. La siguiente. La NC4A pesa 16 kilodaltos y estaría también implicada en la aplicación del ARN, o sea, del genoma del virus. La NS4B pesa 27 kilodaltos y participaría también en la replicación del ARN. Y la NS5 pesa 103 kilodalton, actúa en distintas proteínas del hospedador para contrarrestar la acción antiviral mediada por el interferón alfa, ¿no? Como respuesta que tiene el hospedador a la infección por el virus. La siguiente. Ahí tienen una foto de lo que es el virus del dengue. Formicosa édrica, tiene un genoma ARN, tiene su membrana, su CAX. Y a la parte inferior se ve las famosas proteínas estructurales y no estructurales que habíamos mencionado con anterioridad. Ahí están en las proteínas estructurales, la C, la EM y la E. Y las proteínas no estructurales que van con las siglas NS1 hasta la NNS5. La siguiente. Hablar de dengue no solamente es hablar del virus, porque es un arbovirus, o sea, necesita de un vector para poder producir la enfermedad. Este vector es el famoso Aedes aegypti. También hay otros Aedes que no están tan relacionados, por lo menos con nosotros, en la infección o propagación de esta enfermedad del virus. La siguiente. Muy bien. Con respecto al vector, se sabe que la especie Aedes está relacionado con el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla y el Zika. Dentro de estos mosquitos, la hembra es la que está involucrada en la transmisión, sobre todo, o mejor dicho, en las dos, en Aedes aegypti y el Apodictus, que son los que están relacionados básicamente con la transmisión de estas cuatro enfermedades mencionadas antes: dengue, chikungunya, Zika y fiebre amarilla. Y son las únicas que succionan sangre.
Por eso están relacionadas con la transmisión de la enfermedad. El mosquito macho no tiene nada que ver, no le gusta la sangre. Entonces, por lo tanto, no tiene ninguna acción sobre la transmisión de la enfermedad. Y aparte, estos mosquitos en general son antropofílicos, ¿no? Prefieren picar a las personas, ¿no? Entonces, sobre todo las hembras, ¿no? Entonces, el vector hembra es la que está relacionada con la transmisión de la enfermedad. El ciclo vital de cualquier Aedes comprende dos estados: un estado inmaduro, que es el huevo, la larva y la pupa, que lo desarrollan en el agua, mientras que el adulto es de vía terrestre. Por eso ustedes entenderán, ahora que hemos tenido una epidemia importante de dengue, cómo las brigadas de fumigación salían a ver a todas las casas que tenían depósitos de agua o mantenían agua en ciertos recipientes y entraban a fumigar, ¿no? Entonces, porque atacando donde se ubica la parte inmadura, vas a evitar la formación del zancudo adulto. Y otra característica que tiene este vector hembra es que no le gusta picar durante periodos de baja intensidad de luz solar. En general, les gusta picar entre las 6 de la mañana y 8 de la mañana y antes de anochecer entre las 5 de la tarde y 7 de la noche, ¿no? Las personas que han tenido la oportunidad, por ejemplo, de viajar a zona de Ceje Selva, Iquitos, Tingo María, por ejemplo, o al norte como Piura, Tumbes, pueden dar fe de estos horarios, ¿no? Que son los momentos donde el zancudo hay mayor, digamos, se encuentra en la parte urbana. La siguiente. Muy bien, este es el ciclo bio del vector, ¿no? Habíamos dicho la parte inmadura que está en la parte de la lámina izquierda, donde el huevo, la larva y la pupa lo hacen en medio acuático. La parte adulta lo hace en la parte terrestre. Y ahí en el lado, en la lámina derecha, ven el tiempo que demora en desarrollarse un Aedes desde el que es huevo hasta convertirse en un zancudo adulto. En la parte del huevo, la eclosión del huevo dura más o menos 3 días para aparecer las pupas, que son de diferentes fases. Estas fases de la pupa y la maduración dura entre 5 a 6 días para convertirse en pupa. 2 a 3 días demora la pupa para convertirse en el mosquito adulto. Y de 2 a 3 días, un mosquito hembra infectado demora en producir huevos. Entonces, todo eso hace un ciclo de vida de la Aedes. La siguiente. Muy bien. ¿Cómo se transmite? Habíamos dicho que para la transmisión de la enfermedad del dengue necesitamos al vector. Este vector no nace por así, que todos van a infectar. Necesitamos a un vector que esté infectado. ¿Y cómo se infecta el vector? El Aedes va a picar a una persona enferma que tiene el virus, ¿no? Y es ahí donde se va a contagiar. Este periodo de incubación para que el vector se convierta en un vector infectante dura entre 8 a 12 días. Una vez que se infecta, se convierte en un vector que puede transmitir la enfermedad, puede transmitir el virus. Por lo tanto, una persona sana que está en ese lapso de hora de 6 a 8 o de 5 a 7 sale, es picado por el vector infectado y le pasa el virus del dengue, produciéndose luego de un periodo de 5 a 7 días en una persona enferma. Y así
otro Aedes, digamos, no infectado, se va a ir contagiando y propagando la enfermedad. La siguiente. Muy bien. Acá tratamos de relacionar, digamos, la parte de clínica con la parte de laboratorio, que es lo que nos va a servir para diagnosticar el dengue. Desde la picadura de la Aedes, que infecta a la persona, hasta la aparición de síntomas y complicaciones posteriores, lógicamente va a haber alguna respuesta del cuerpo ante esta infección. La fiebre aparece en los primeros 5 días de producido el periodo de incubación. Pero eso es muy difícil de momento de encontrar al virus, ¿no? Excepto si hacemos pues el aislamiento viral, cosa que no es muy fácil, solamente lo hace el INS. Lo que nosotros los clínicos nos vamos para la parte posterior, que es el estudio ya de las inmunoglobulinas, que lo vamos a encontrar después de 5 días de manifestaciones de síntomas como la fiebre, ¿no? En ese proceso existe la viremia y a partir del quinto día comienzan a producirse estas inmunoglobulinas como respuesta a la infección y es ahí donde nosotros podemos detectar la enfermedad. La siguiente. Entonces, para diagnosticar el dengue tenemos dos métodos, un método directo y un método indirecto. Este método directo consiste en hallar el antígeno NS1 del virus. Recuerdan esa proteína no estructural que hablamos del genoma. Y también la presencia del genoma utilizando pues reacción en cadena de polimerasa en tiempo real y aislamiento de los cultivos para el dengue, cosa que es complicado en un laboratorio tanto hospitalario como universitario. En los métodos indirectos son los más usados. Entonces ahí necesitamos reconocer los anticuerpos específicos que produce la respuesta inmunológica ante la infección. Entonces usamos ahí ELISA IgM, la ELISA IgG. M relacionado a proceso agudo, G cuando convalecencia. Y el otro método es la neutralización, la siguiente. Entonces, si yo quiero diagnosticar un dengue antes de los 5 días de manifestación clínica, tengo que irme al aislamiento viral. Y para eso necesito la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Pero si yo no tengo esa posibilidad, espero más de 5 días de molestias y ahí pido ahí en la parte los métodos indirectos que es dosar IgM, IgG para virus dengue. A veces muchas enfermedades febriles se pueden confundir. Entonces, al inicio, pues lógicamente uno pide la parte métodos indirectos y nos puede salir negativo. Pero si esto lo repito en una segunda oportunidad luego de 10 días, si me sale negativo los dos, descarto que el cuadro febril, las molestias que puede tener el paciente sea por dengue. La siguiente. Esta lámina trata de decir cuál es el método ideal para diagnosticar dengue y cuál es el método práctico para diagnosticar dengue. Los métodos directos son los que ustedes ven ahí ustedes en una columna que dice que son de confianza. Es decir, si yo quiero decir que es dengue, tengo que irme a los métodos directos. A medida que vamos a los métodos indirectos, esa confianza disminuye porque puede haber serología cruzada. Entonces, si yo quiero tener la seguridad, me tengo que ir a los métodos directos.
Y dentro de los métodos directos, lo que ahora se está haciendo es la detección del antígeno NS1. Tiene su costo, pero es mucho más viable hacerlo ahora que en tiempos anteriores, ¿no? Por una cuestión de factibilidad, ahora los hospitales han sido, digamos, equipados para atender estos exámenes debido al coronavirus. La pandemia de coronavirus trajo un buen equipamiento en la parte de laboratorio para encontrar las pruebas moleculares para coronavirus. Lo podemos también utilizar la máquina para detección de dengue. Y es por eso que en los muchos hospitales en esta pandemia que hemos tenido, o en esta epidemia del virus dengue que hemos tenido, nos ha servido para utilizar rápidamente, confirmar el diagnóstico de confianza para el virus dengue. Lógicamente, antes de eso, nosotros nos valíamos de los métodos indirectos, que es la serología IgM, que es el que tiene menos confianza, si usted ve, pero es más accesible. Entonces, los métodos indirectos son más accesibles, pero son de menos confianza para el diagnóstico del virus dengue. La siguiente. Muy bien. Eso sería todo con respecto al virus dengue. Lo que es chikungunya es muy parecido a lo que es el virus dengue. La diferencia está que no pertenece a la familia de los Flavi, sino a los Togo, ¿no? La estructura también es un ARN, utiliza el mismo vector que es el Aedes aegypti, en otros sitios es la Polvictus, pero las molestias también son muy parecidas. La diferencia es básicamente clínica. El virus de chikungunya produce manifestaciones de agudos y crónicos. Tal es así que en el año 2014-15 que tuvimos dos casos o algunos casos muy pequeños en el norte de Lima, hablando en la frontera Perú-Ecuador, o sea, zona de Tumbes y Piura, básicamente Tumbes, teníamos dos casos importados de chikungunya del Ecuador. A Ecuador sí tuvo chikungunya y las manifestaciones agudas son muy parecidas, o sea, fiebre, mialgias, pero ellos quedaron con manifestaciones crónicas y las manifestaciones crónicas están dadas básicamente con las artralgias. Tal es así que los reumatólogos vieron una posibilidad de relacionar artritis reumatoidea con patología con virus de chikungunya. Ébola fue, digamos, no sé por qué lo hemos consideramos, probablemente que en el año 14, 16, si no me equivoco, una epidemia de ébola que es básicamente en el África. Aquí en Perú una noticia de un barco que justamente venía del África, que aparentemente uno de los tripulantes se le sospechó dengue, fue trasladado al Hospital Carrión y ese ébola de ese paciente fue una apendicitis aguda complicada. Entonces, nunca tuvimos ébola. Pero el ébola, eh, ¿qué permitió? Permitió uno eh, conocer los famosos equipos de protección personal. Si ustedes se acuerdan de las imágenes iniciales cuando atendíamos casos de coronavirus, el traslado de un paciente era encapsulado, o sea, se ponía como una cápsula al paciente y el colega estaba como tipo astronauta. Eso permitió tener los primeros CPP, pero esos CPP fueron hechos para el ébola. Esas cápsulas de transporte eran para el ébola, porque el ébola se transmite, no necesita un vector. El ébola se transmite como el coronavirus, gotitas de flúger,
fluidos y contacto. Entonces, por eso el paciente, no, perdón, el personal de salud debería tener todo el equipo que ustedes conocieron de protección personal para el coronavirus, sus guantes, sus escafandras que tenían, ¿no? Lógicamente eso generó el mal uso que nosotros tuvimos de los EPP a nivel del coronavirus, ¿no? Tal es así que después de haber pasado ya la pandemia de coronavirus, se está saliendo discusiones de que solamente necesitamos para combatir el coronavirus nuestra mascarilla de protección respiratoria, ¿no? Y eso tendría que haber sido la N95, ¿no? Y después fue anécdota, ¿no? Pero es parte de la historia de las pandemias, ¿no? No conocíamos nada, el miedo era alto y tenemos que habernos protegido como nos protegimos en ese momento. Y a pesar de eso, tuvimos mucho personal de salud que perdió la vida, ¿no? Muy bien, entonces eso fue la clase pendiente de dengue. ¿Alguna pregunta de la delegada? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces quedamos este, por el día de hoy y muchas gracias. Nos estamos viendo el día viernes en las prácticas. Muchas gracias, doctor.